Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy es jueves 7 de mayo y es la tercera clase de psicopatología. Bueno, quería retomar algunos conceptos que les dije la primera clase, cuando hice la introducción a la materia, para profundizar un poquito y para ayudarlos en el acercamiento a los textos y a la lectura. Habíamos dicho algo acerca de la psicopatología como campo, que no había un discurso único, que había muchos discursos que daban cuenta de lo psicopatológico. Habíamos dicho que lo psicopatológico alude al padecimiento psíquico, a la enfermedad mental, a la anomalía, a lo que no funciona en lo psicológico, en el plano de lo psicológico. Y habíamos dicho que hay como una heterogeneidad de discursos que no se unifican, pero que todos dan cuenta del funcionamiento psicopatológico, obviamente desde cada lugar científico. Habíamos dicho que las psicologías hablan de, bueno, cada una de ellas plantea qué es para ella la psicopatología desde su mirada. Las psiquiatrías, la psiquiatría antigua, la primera psiquiatría, digamos, después está la psiquiatría clásica, la psiquiatría actual y el psicoanálisis. También están las neurociencias que dan cuenta de lo psicopatológico. O sea que, bueno, es un campo amplio con muchos discursos que no se unifican y que cada uno aborda la problemática del sufrimiento psíquico desde su mirada, desde su marco teórico. También decíamos que para poder decir que algo no funciona o algo se marca como disfuncional o patológico o del lado de la enfermedad, es porque hay algún criterio para pensarlo de esa manera. Y para poder pensar qué consideramos enfermedad, tenemos que partir también de qué concepción se tiene del hombre y qué concepción se tiene de la normalidad, o sea, de la salud. También veíamos que eso va variando con la historia, con el momento histórico, que no hay una definición unánime y permanente a lo largo de la historia de qué es la salud y qué es la enfermedad. O sea que cada vez que demos cuenta de que algo creemos que tiene que ver con el campo de lo patológico, tenemos que tener en cuenta que lo estamos diciendo desde algún lugar y que no es ni mejor ni peor que otros tal vez, pero sí que partimos de algún lugar. Cuando veíamos el video de la otra vez, veíamos cómo montones de características que son propias de un niño en ese video aparecían patologizadas. Quiere decir que cuando veían que un niño era muy inquieto, muy curioso, que no que por ahí le costaba quedarse quieto y prestar atención, se lo marcaba como una disfunción, como el THDA, que es trastornos con hiperactividad y dificultades en la atención. O sea, cómo de acuerdo a dónde nos paramos podemos pensar que una característica, insisto, propia de cualquier niño puede ser marcada como disfuncional o patológica o como un desorden. Entonces hay que tener mucho cuidado desde dónde nos paramos cuando decimos que algo responde a una, en este caso, psicopatología. Bueno, veíamos por ejemplo el caso de, bueno, en el caso específico de la psicopatología, que tiene que ver, como decíamos, con los padecimientos mentales, veíamos cómo a lo largo de la historia, por ejemplo, la locura fue considerada de manera diferente, y ahí volvemos a cómo se piensa la normalidad, cómo se piensa la enfermedad, cómo se piensa la salud. En la antigüedad la locura tenía que ver, decíamos la vez pasada, con la oscuridad, con lo que no se comprendía, con lo místico, con la brujería, con lo oscuro, con lo extraño, con lo inexplicable,
y con lo mágico. Por ende, los tratamientos, digamos, tenían que ver en muchos aspectos con los exorcismos, por ejemplo, o con algún ritual mágico para sacar la locura del cuerpo de esa persona. O bueno, en algunos momentos directamente se los mandaba a la hoguera a los locos, ¿no? Pues se suponía que no se podía hacer nada con ese padecimiento que no respondía a ninguna lógica y que, bueno, que había que quemar ese cuerpo para que desapareciera esa sintomatología. O sea que, bueno, esto es en la antigüedad. La psiquiatría, que es del siglo XVIII y principios del XIX, podríamos decir, lo que viene es arrancar, dice en el texto, me gustó esa expresión, arrancar a la locura de ese mundo mágico, religioso, esotérico, para objetivarla, dice, ¿no? O sea, utilizar los elementos de la razón y la ciencia. Pensemos que si estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando ya no de la antigüedad, sino de la modernidad, de la edad moderna, ¿no? De la edad antigua. En la edad moderna, justamente lo que se desarrolla es la ciencia. Y lo que antes, en la antigüedad, se buscaba las respuestas a la vida, a los problemas, a las enfermedades, se los encontraba en la explicación religiosa o en la explicación mágica. Ahora, en la edad moderna, eso no alcanza para explicar los avatares de la vida. Y es cuando empiezan el desarrollo de las ciencias, como las conocemos hoy, ¿no? Todo el desarrollo científico, la utilización del método científico. Bueno, algo de esto se relaciona con lo que vemos en la materia psicología general, ¿no? O sea que, bueno, en el momento de la antigüedad, ¿cómo se pensaba la locura? Cuando llega la edad moderna, con la psiquiatría, se considera la psiquiatría como parte de la medicina, o sea, parte de las ciencias médicas, extrae, arranca, dice, la locura de ese campo místico, esotérico, religioso, oscuro, que era el pensamiento dominante de la antigüedad. Y dice que se la objetiviza. ¿Qué quiere decir esto? Que se la empieza a describir, se la empieza a observar, se la empieza a estudiar y empiezan a escribirse leyes, tratados, y la locura sale de ese discurso oscuro y mágico para entrar en el discurso de la ciencia. Entonces, ¿qué hace el psiquiatra? Observa y describe. La psiquiatría es básicamente descriptiva y el método que utiliza es la observación. Observa el comportamiento del paciente y escucha el relato del paciente. Con esos signos y síntomas conforma lo que decíamos la vez pasada, a veces hace un forzamiento para que entre en alguna descripción diagnóstica, o sea, esos síntomas y esos signos se puedan amoldar algún trastorno o algún síndrome o algún diagnóstico psiquiátrico. Por eso decimos que la objetiviza, ¿no? Deja de ser algo meramente especulativo y místico, mágico o oscuro para pasar la locura, digamos, por el tamiz del método científico, por la observación científica, la comprobación, la investigación, y se empieza a escribir sobre qué es la locura y cómo se la piensa y cómo se la observa, se la describe y se la trata, ¿no? El otro día decíamos, en función del video que nosotros podíamos hacer, poner todos esos diagnósticos que aparecen y al lado ponerle seguramente un medicamento, un psicofármaco en este caso, que seguramente respondería a la cura de ese diagnóstico. ¿Por qué decíamos eso? Bueno, porque la psiquiatría
justamente se constituye en función de trastornos, de diagnósticos, usa la nomenclatura, dice, que en un primer momento era importante porque veníamos de todo ese oscurantismo de la antigüedad. Entonces, pasar a la edad moderna y poder tener una ciencia que se ocupe del malestar psíquico, que lo pueda nombrar, que lo pueda ordenar, que ordene los trastornos, que ordene los síntomas, bueno, era un avance, ¿no? Y lo hacía pasar justamente por el registro de lo científico, no de lo especulativo. Bueno, y bueno, en ese caso se acuerdan que hablamos de los instrumentos que utiliza la psiquiatría, es el DSM-4 y ahora es el DSM-5, y estos en Estados Unidos y en Argentina tenemos mucha influencia norteamericana en ese sentido, y en Europa se utiliza el CIE 10, que es la 10ª versión, y todos son manuales donde se tipifican las enfermedades mentales. Bueno, del lado del psicoanálisis, eso es el lado de la psiquiatría. Del lado del psicoanálisis, bueno, el psicoanálisis es del siglo XX, es más moderno que la psiquiatría, y la mirada que tiene sobre la enfermedad mental es bastante diferente. Si bien después vamos a ver cómo el psicoanálisis retoma los cuadros clínicos de la psiquiatría clásica, que es bastante olvidada por la psiquiatría actual, el psicoanálisis retoma esas cuestiones de la psiquiatría clásica, pero bueno, el psicoanálisis, se me apagó la luz. Bueno, el psicoanálisis, disculpen, a ver si lo puedo solucionar, por los dos que no me vean bien. Ahí está. Se basa principalmente en el descubrimiento del inconsciente, y por ende, digamos, el padecimiento del sujeto va más allá de lo que el sujeto dice. Entonces, del lado de la psiquiatría, decíamos, escucha y observa lo que se ve, porque es descriptiva y el método es la observación. Y eso que se ve y se describe y se escucha, se nomencla, se va a un nomenclador, a un manual, y se ve esos síntomas con qué categoría diagnóstica coincide, y una vez que se encuentra la categoría diagnóstica, se pasa a la medicación para resolver esa situación. Desde el lado del psicoanálisis, el método es la escucha, pero la escucha no solo de lo que el paciente dice, hace, cómo se comporta, sino poder escuchar la singularidad de ese paciente y escuchar su inconsciente. Después esto lo vamos a ir viendo, no se asusten. Para eso el psicoanálisis se basa también en categorías diagnósticas. Ustedes habrán escuchado, las del psicoanálisis son neurosis, psicosis y perversión, son las tres, y fobia, son las tres grandes, fobia se podría considerar también, estructuras del psicoanálisis, pero eso solo no nos dice nada. Necesitamos singularizarlo, necesitamos que esa patología psíquica o esa estructura psicopatológica, ver cómo ese paciente la lleva, la padece, la siente, subjetivarla. Por eso los tratamientos psicológicos o psicoanalíticos llevan tiempo, son procesos más largos, y tiene que ver con una escucha a largo plazo. No es en un rato o en una sola consulta, y es más trabajoso llegar a un diagnóstico. Bueno, me parece que por hoy dejaríamos en este punto. Bueno, quería decirle algo más de esto de la locura, cómo se pensaba en la antigüedad, cómo se piensa en la edad moderna con esto de la aparición de la psiquiatría, y ahora que estamos en la etapa posmoderna,
y donde las cuestiones que se sostenían en la Edad Moderna, como es la razón, todo es explicable a través de la razón, ¿no? De la religión como en la antigüedad, y la ciencia es es la expresión máxima del desarrollo del conocimiento en la edad moderna. Bueno, ahora esas cuestiones están puestas en la posmodernidad, están puestas en duda, digamos. Ahora la ciencia no es la que nos responde a todo lo que nos sucede, ya no tenemos tantas certezas, y eso genera una gran conmoción y un gran movimiento, ¿no? Ahora no hay tantas certezas porque la ciencia no es el único discurso que nos sirve para explicar lo que nos sucede. Y si no, bueno, pensemos en el COVID-19, ¿no? Esto que nos abruma, que se nos impuso de una manera hasta traumática, y la ciencia todavía no puede dar respuesta de esto, nadie lo hubiera previsto, y las consecuencias todavía no las conocemos. Bueno, eso es un poco para hablar de la cuestión posmoderna. Bueno, vamos a seguir pensando estas cuestiones y vamos a avanzar de a poco. Yo sé que son temas por ahí para algunos de ustedes muy nuevos. Espero que estos videos les vaya ayudando a ordenar la bibliografía. Sigan leyendo, y para la próxima vamos a incorporar el texto que sigue, que es el del, creo que es el prólogo es del texto de Inés Sotelo, y el prólogo es de Fabián Sheckman. Es muy cortito, pero bueno, sigue hablando un poquito más de estas cuestiones. Bueno, nos vemos la próxima. Les mando un beso.